2022, Sony hizo la compra más grande de su historia en videojuegos. Pagó, agárrate, 3.600 millones de dólares por un solo estudio. Bungie, los creadores de Halo y de Destiny, los magos del juego como servicio. La idea era muy simple. Bungie le iba a enseñar a Sony cómo hacer juegos que duraran para siempre y sacan billetes sin parar. ¿Sabes en qué terminó? Pues 4 años después, Sony tuvo que admitir por escrito en sus propios números que ese estudio le costó 766 millones de dólares. 766, con la mitad de la gente en la calle. Esta es la historia de cómo la arrogancia se trae una fortuna. Y yo, si lo leo, te lo cuento. Vamos por el principio. Año 2022. La industria entera estaba loca con una idea. El juego como servicio. ¿Y eso qué es? Pues un juego que no compras una vez y ya. Un juego que vive para siempre, que te saca billete mes tras mes, con pases de batalla, con tienditas adentro, Fortnite, Warzone, máquinas de imprimir dinero. Y Sony, por supuesto que quería la suya, pero había un problema. No sabía cómo hacerla. Entonces, ¿qué hace una empresa con mucho billete y poca paciencia? Pues compré el conocimiento. Y en ese mundo, Bungie era el rey. Destiny llevaba años sacando billetes como servicio. Así que Sony soltó 3.600 millones y se lo llevó. Pero fíjate una cosa con la arrogancia, que casi siempre llega justo antes de la caída, porque Destiny 2, la joya de Bungie, empezó a apagarse. Menos jugadores, menos billete, despido tras despido en el estudio. Y mientras tanto, Bungie preparaba su gran apuesta nueva, un juego llamado Marathon, un shooter de extracción, de esos de moda. Esa iba a ser la salvación, lo que iba a justificar los 3.600 millones. Marathon salió el 5 de marzo de 2026 a $40. ¿Y qué pasó? Se fue para el piso cero. Arrancó con algo de fuerza, pero en pocas semanas la gente lo fue soltando. En Steam pasó de 88.000 jugadores a la vez a 17.000 en 2 meses. Vendió como 1.200.000 copias. Me suena mucho, pero por un juego de un estudio que costó 3.600 millones, una miseria. Y agárrate de esta ironía. La mayoría lo compró en PC, en Steam. Solo uno de cada cinco lo compró en PlayStation. O sea, la gran apuesta de Sony fracasó más duro en la propia consola de Sony. Y ahí Sony sacó su calculadora. El 8 de mayo de 2026, en sus resultados del año, lo puso por escrito. Una pérdida por deterioro. Así se llama en contabilidad, de 766 millones de dólares, amarrada a Bungie. ¿Y qué quiere decir deterioro? Pues te lo explico fácilmente. Cuando Sony compró Bungie, anotó en sus libros que ese estudio valía un montón. Ahora, tuvo que admitir que vale muchísimo menos de lo que pagó. Es como si compraras una casa carísima y años después tuvieras que reconocer que vale la mitad. Esa diferencia, ese hueco, son los 766 millones. Uno de cada $5 de lo que pagó, evaporado. Sony admitiendo con sus propios números, nos equivocamos en cuanto valía. Pero la historia no para en los números, porque detrás de cada número hay muchísima gente. El 25 de junio de 2026, Sony dio el hachazo. Cerca de 400 personas de Bungie comieron despido, de unas 800 que quedaban. O sea, la mitad del estudio se fue para la calle. Y ese mismo mes, Destiny 2, el juego que los hizo famosos, recibió su última actualización. Y acabó. No más contenido nuevo. Casi 10 años apagados. El director de Marathon, Joseph Ziegler, también se fue. Pusieron a otro en su lugar. Y el estudio que Sony compró
por 3.600 millones para que le enseñara el futuro, quedó reducido a la mitad, metido en un solo juego que se está desangrando. Tanto que para salvarlo le metieron un modo nuevo por 2 semanas, un parche, a ver si la gente vuelve. Y aquí está lo que quiero que te lleves, porque esto no es solo un mal negocio de Sony, es un síntoma de toda una industria que se volvió loca persiguiendo la misma moda. Todos quisieron su Fortnite, su máquina de billete infinito. Microsoft gastó miles de millones, Sony gastó 3.600 en Bungie y otros tantos en juegos como servicios que cancelaron antes de salir. El Concord, que duró 2 semanas y lo enterraron, uno tras otro. Un cementerio de dinero y de gente. Porque cuando una industria entera corre detrás de la misma moda, se olvida de lo único que de verdad importa: hacer buenos juegos. Y cuando la moda pasa, los que pagan el plato roto no son los ejecutivos que la persiguieron, son los trabajadores los que son despedidos. Así que la próxima vez que veas a una empresa gastar una fortuna persiguiendo lo que está de moda, recuérdate de Bungie. 3.600 millones para terminar reconociendo que perdió 766, con la mitad del estudio en la calle y su juego estrella respirando por un tubo. Toda esa plata, toda esa gente quemada en el altar de una moda. Porque en esta industria la arrogancia se paga, pero casi nunca la paga el que fue el arrogante. Así que si quieres ver otro pedazo de este mismo cementerio, juegos que costaron una fortuna y que las empresas borraron como si nada, échate mi video del cementerio de juegos. Es la misma moda haciendo las mismas víctimas. Así que nada, mis nenes, gracias por ver. Los quiero. Bye.